Las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein sirven tradicionalmente como un primer termómetro para entender quién está bien preparado para la temporada y quién aún tiene mucho trabajo por delante. En 2025 no fue diferente. Pero, curiosamente, Red Bull, el equipo dominante en los últimos años, llamó más la atención por las dudas que por las respuestas. Y eso, por sí solo, ya es algo digno de mención. El equipo austríaco, ganador de todos los títulos de pilotos y constructores desde 2022, parece haber salido de Bahrein sin titulares positivos, sin marcar tiempos impresionantes y, lo más intrigante, sin esa confianza habitual que se había convertido en la marca registrada de Red Bull en la era de dominio de Max Verstappen. Eso no significa que estén fuera de la pelea, ni mucho menos. Sin embargo, hay señales de que la temporada 2025 podría comenzar con el equipo bajo una presión que no experimentaba desde hace al menos 4 años. En los 3 días de actividad en el circuito de Bahrein, Red Bull fue el equipo que completó el menor número de vueltas de todos, apenas 304 giros registrados. En un periodo donde el kilometraje es fundamental para probar componentes, entender el comportamiento de los neumáticos y recopilar datos, este bajo número de vueltas es una señal clara de dificultades. Pierre Walsh, director técnico de Red Bull, admitió que el coche no respondió como se esperaba en varios momentos, lo cual es preocupante para un equipo acostumbrado a tener coches increíblemente predecibles y equilibrados desde 2022. Esta inestabilidad en el comportamiento puede indicar una serie de factores, desde la puesta a punto básica del coche hasta problemas estructurales en el concepto aerodinámico adoptado. En el último día de pruebas, Red Bull hizo un cambio significativo en el coche de Verstappen, trayendo nuevas piezas que ni siquiera estaban previstas originalmente para este test. Esta medida de emergencia reveló que el equipo aún no había encontrado el camino ideal y necesitaba respuestas rápidas. Verstappen, incluso con esas actualizaciones, no logró superar el tiempo de George Russell, de Mercedes. Esto es emblemático porque Mercedes, desde 2022, rara vez había logrado tener un coche a la altura de Red Bull en ritmo puro. Ver al equipo alemán cerrando la pretemporada con tiempos más fuertes que el equipo austríaco es un cambio de guión que pocos esperaban. Sobre el papel, es posible que Red Bull comience el año con el tercer mejor coche, algo impensable hasta hace pocas semanas. Otro punto de atención es el temperamento de Max Verstappen y su padre, Jos Verstappen. Fuentes cercanas al equipo afirman que ambos no manejan bien los coches poco competitivos y no tienen paciencia para desarrollar soluciones mientras ven a sus rivales ganar carreras. El historial de Max en la Fórmula 1 muestra que es extremadamente exigente con el equipo y no oculta su frustración cuando siente que el coche lo está limitando. En un campeonato donde empezar al frente es clave para controlar la temporada, algo que Red Bull hizo con maestría en 2023 y 2024, comenzar en desventaja podría generar una crisis interna dentro del equipo. La presión sobre los ingenieros y estrategas aumentaría drásticamente, algo que Red Bull no experimenta desde el inicio de la era híbrida. A pesar de estas señales de advertencia, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull y figura influyente en las decisiones de alto nivel, declaró públicamente que confía en el potencial del coche. Marko fue más allá y sugirió que Red Bull aún no ha mostrado todo su arsenal técnico y que hay más rendimiento oculto en el monoplaza. Esta postura es típica de Marko, pero contrasta con lo que vimos en pista. Los coches rápidos en pruebas no necesariamente dominan la temporada, pero los coches problemáticos en pruebas rara vez se convierten en referencia al inicio del campeonato. La historia juega en contra de esa confianza de Marko. Otro elemento de esta pretemporada fue el rendimiento de Liam Lawson, quien asumió el segundo coche de Red Bull tras el final de la era de Sergio Pérez. El joven neozelandés, considerado muy prometedor, solo consiguió el 11º mejor tiempo general, por detrás de coches de equipos como McLaren, Mercedes y Ferrari. Esto muestra que el nuevo coche aún no es fácil de pilotar y podría requerir una adaptación compleja para Lawson, que debuta como piloto titular en el equipo principal. La falta de confianza de Lawson en el coche fue evidente.
Pequeños errores, dificultades para extraer un rendimiento consistente y un ritmo de carrera poco alentador colocan al novato en una situación incómoda. Si el coche no evoluciona rápidamente, Lawson podría convertirse en un blanco fácil de críticas internas, especialmente considerando la cultura de Red Bull, que nunca ha tenido paciencia con desempeños por debajo de las expectativas. Un detalle importante mencionado durante las transmisiones de Sky Sports fue la posibilidad de una investigación interna dentro de Red Bull para entender por qué el coche empezó tan por debajo de lo esperado. Bernie Collins, ex estratega de Aston Martin, destacó que los cambios realizados en el suelo y la carrocería del coche indican que el equipo todavía está lejos de comprender completamente su propio concepto aerodinámico. Y este escenario plantea otra cuestión fundamental: la ausencia de Adrian Newey. Aunque Newey sigue vinculado a Red Bull, su implicación directa en el proyecto de este año ha sido mucho menor que en temporadas anteriores, ya que ha estado más enfocado en proyectos paralelos dentro de la empresa. La genialidad de Newey fue, durante años, la válvula de escape de Red Bull en momentos difíciles. Siempre encontraba soluciones creativas que cambiaban el panorama. Sin esa carta bajo la manga, Red Bull tendrá que confiar únicamente en su estructura técnica tradicional, lo que puede ser una gran vulnerabilidad. Dentro de este complicado contexto, la primera vuelta rápida de Verstappen en los test fue tratada como un momento clave dentro del equipo. Era la oportunidad de demostrar que, pese a las dificultades, el potencial del coche estaba ahí. Pero esa vuelta, aunque competitiva, quedó por debajo de las expectativas. Russell y Norris fueron más rápidos, y Verstappen ni siquiera logró completar una simulación de carrera larga con consistencia. Este escenario muestra que 2025 puede ser la temporada más desafiante en la carrera de Max desde que se convirtió en campeón mundial. Tras años con coches dominantes, tendrá que demostrar que también sabe liderar a un equipo en tiempos difíciles, algo que pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton dominaron a lo largo de sus trayectorias. A pesar de todas estas incertidumbres, las casas de apuestas todavía colocan a Verstappen como uno de los favoritos para ganar en Australia, solo por detrás de Lando Norris, de McLaren. Eso refleja el respeto que Verstappen ha construido como piloto y la creencia de que Red Bull puede encontrar soluciones rápidamente. Sin embargo, si Mercedes confirma su buena forma y McLaren mantiene el impresionante ritmo mostrado en las pruebas, esa confianza en las apuestas podría desmoronarse ya en la primera carrera. La pretemporada 2025 hectáreas colocado a Red Bull en una posición a la que el equipo no está acostumbrado desde 2021, rodeado de dudas, cuestionamientos y con rivales aparentemente por delante en términos de preparación y rendimiento inicial. En los últimos años, Red Bull llegó a la parrilla con el estatus de favorito absoluto, pero esta vez la sensación es diferente. Es pronto para decretar una crisis o algún tipo de colapso técnico, pero la combinación de bajo kilometraje en los test, falta de consistencia en las simulaciones de carrera, actualizaciones apresuradas de última hora y dificultades de adaptación al nuevo concepto, indican que Red Bull podría estar a punto de enfrentar su mayor desafío técnico en mucho tiempo. Max Verstappen es, sin duda, uno de los mayores talentos de la historia de la Fórmula 1 moderna. Su agresividad controlada, su precisión milimétrica y su capacidad para extraer el máximo de cualquier coche son cualidades que lo hacen formidable. Pero, incluso siendo el mejor de la parrilla actualmente, depende de un coche competitivo para luchar por títulos. Y hoy, Red Bull aún no le ha dado esa garantía a Verstappen. Las dudas internas, la salida de Adrian Newey y el crecimiento técnico visible de Mercedes, McLaren e incluso Ferrari son factores que no pueden ser ignorados. Australia será solo el primer capítulo de esta historia, una historia que promete ser mucho más turbulenta y llena de giros inesperados de lo que cualquiera imaginaba. Si Red Bull logra reaccionar rápido, puede volver a la pelea a lo largo del año. Pero si los problemas se acumulan, 2025 tiene todo para ser una temporada larga, difícil y de mucha presión para el equipo y su estrella principal.